Tenemos una historia judicial que no por esperada nos ha dejado de sorprender. A mí la verdad es que me ha sorprendido porque lo primero que he dicho, nada más enterarme, ha sido pensar, bueno, y para estos 6 años o casi 6 años que llevaba el tema este bloqueado, para llegar a un acuerdo de este estilo, 10 vocales para cada uno y asunto resuelto. Ya está, de los 20. Mirad qué fácil, tiene 20 vocales el Consejo General del Poder Judicial, 10 para ti y 10 para mí. Bueno, esto nos hemos enterado a qué hora, 20:43, pues hace bien poco. El PSOE y el PP pactan renovar el Consejo General del Poder Judicial 5 años después, 5 años y pico después. 10 vocales para cada uno y el compromiso de participación directa de los jueces en la elección futura. El compromiso, son políticos, es decir, no va a haber, no hay, nadie promete tanto, esto lo decía Quevedo, como el que no va a cumplir. De hecho, todo el que os llegue con promesas, tened en cuenta que nunca jamás las cumple. De la gente que promete, nunca hay que fiarse, así por principio. De los que prometen, mucho menos todavía. Bueno, tras más de 2000 días de bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular y Partido Socialista, se veía ahí a González Pons. Bueno, tenemos vídeo que se les ve. Ahí está, ahí lo veis, ahí lo veis. Ahí está, ahí lo veis, ahí lo veis. Ahí está, ahí lo veis, ahí lo veis. Se encantan, ¿eh? Se encantan. Thank you very much. And after this important moment, aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen. Y la esperanza también. Hoy es... Este tío es tonto, por Dios. Este hombre es tonto. Aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen. Lo que deberíamos empezar a preguntarnos es ¿qué diablos pinta Esteban González Pons todavía en la política? ¿Qué pinta? Es decir, un tipo menos con menos no tiene carisma, no tiene encanto. Yo creo que si alguien, a los votantes del PP, y tienen un montón de ellos, les preguntase ¿qué te parece Esteban González Pons? 9 de cada 10, que digo, 9,9 de cada 10, quitando en ese 0,1% de eso su familia, sus amigos o la gente que vive de él, va a decir, pues, o ni bien ni mal, o me da igual, o me parece un tío lamentable. Bueno, pues aquí le tenemos, ahí está. Buen día para la independencia judicial. Dice, es buen día para la independencia judicial y acaban de nombrar a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto es un buen día para la independencia judicial. Mejor cállate, Esteban González Pons. Lo firmas porque no te ha quedado más remedio, por lo que sea, agachas la cabeza y te vas. Pero no sueltes estas mamarrachadas. Estado de Derecho y para nuestro régimen constitucional. El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado. Es un acuerdo que pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional que tenía nuestro país desde hace 5 años. Y también hoy demostramos que las crisis más graves, que los desacuerdos más profundos se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes. Durante este mes de julio... Bueno, Bolaños está diciendo cosas más sensatas, ¿eh? Está diciendo, bueno, vale, que sepáis que hasta las cosas más graves, si uno se sienta, puede llegar a un acuerdo. Y esto era una anomalía, lo de los 5 años sin habernos puesto de acuerdo, porque lo que estos buscaban era precisamente esto, el enjuague. Pero el Partido Popular estaba buscando lo contrario. Estaba diciendo que los jueces se tenían que elegir a sí mismos, como sucede, por cierto, en prácticamente toda Europa, con la excepción de Polonia, creo. Bueno. Creemos que estaremos en disposición de que ya exista un nuevo Consejo General del Poder Judicial con plena legitimidad y con un mandato por delante para llevar a cabo su misión. Bueno, ¿cómo que con plena legitimidad? El anterior estaba prorrogado, Félix Bolaños, pero tenía plena legitimidad, ¿eh? Estar en prórroga no te quita ni un ápice de legitimidad. Otra cosa es que efectivamente tenían ya el mandato agotado. Personas que representan diferentes sensibilidades y que, por tanto, No, Félix Bolaños, no representan diferentes sensibilidades, les vais a poner ahí a dedo. No representas más las sensibilidades del tío Antonio y las del tío Alberto. Ya, esas son todas las sensibilidades que van a representar estos jueces, que para ellos es una humillación, por cierto, aunque hay algunos que les encantan que les humillen, ¿eh? Órgano de gobierno de los jueces estarán representadas las diferentes sensibilidades de nuestra sociedad, de nuestro país. No hay ninguna diferencia de sensibilidad en nuestra sociedad. Y no se trata de que el Consejo, el órgano de gobierno de los jueces, represente las sensibilidades de la sociedad. Eso no es un parlamento. Creo que no lo han terminado de entender, pero bueno. Bueno, el pacto que han suscrito el ministro de Presidencia, tal, con el vicesecretario de Acción Institucional,
No me digáis que ese nombre no es propio de un ministerio franquista. Vicesecretario de Acción Institucional Esteban González Pons, bajo la asistencia de la vicepresidencia europea Vera Jourova. Consiste en que los socialistas eligen a 10 vocales y los populares a otros 10 de los 20 que integran el Consejo General del Poder Judicial. A su vez, los 12 consejeros de procedencia judicial serán designados de la lista de candidatos que la Junta Electoral Central aprobó en el año 2018 y cuya designación corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado. 6 vocales designados por cada Cámara. Sobre la presidencia del Consejo, a lo largo de las discretas e intensas negociaciones mantenidas en los últimos días, esto es importante, la presidencia, porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial es a su vez presidente del Tribunal Supremo. En los últimos días entre Bolaños y Pons, el PSOE ha mostrado su preferencia porque la presidenta sea una mujer. La verdad es que da igual que sea una mujer o que sea un hombre, lo importante es que sea bueno en lo suyo y que tenga los méritos y reúna los requisitos, pero bueno. Y el Tribunal Supremo, pero el PP ha impuesto dejar en manos de los vocales la elección de la presidencia del órgano. Asimismo, ambas formaciones han acordado una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial. Bueno, si su idea... Esta es la pregunta que yo hago. Lo digo por si hay alguien del PP al otro lado, que es posible, poco probable, pero posible. A ver, si estabais tan interesados en la independencia judicial y se os llena la boca con la maldita independencia judicial, ¿por qué habéis llegado a este acuerdo? Yo no sé vosotros, pero yo sí repito algo muchas veces. Yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Lo último que hago es esto. Yo, por lo menos, no sé, aunque sea por no quedar mal. Porque lo que van a pensar que soy alguien de no mucho fiar. Si estoy en contra de algo, y después hago ese algo. Entonces, que dejen ya lo de la independencia judicial porque no creen en la independencia judicial. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Y a los hechos me remito. En este caso, tenemos hechos contantes y sonantes. Podríamos decir, bueno... Es, como he leído por ahí a lo largo de las últimas 2 horas, es un mal menor. No les ha quedado más remedio. Ya sabéis que hay mucho pepero por ahí. No les ha quedado más remedio. En fin, era esto o que Pedro Sánchez entrase a cuchillo en el Consejo General del Poder Judicial y los jueces los pusiese Pedro Sánchez, los de Bildu, Esquerra, Puigdemont y compañía. Bueno, pero quedarse con un mal menor pudiendo tener un bien mayor. Bueno, a veces para llegar al bien mayor hay que pasar por el mal mayor. No lo sé, yo no hubiera dado mi brazo a torcer. Claro, yo también es verdad que no me dedico a la política y por algo no me dedico a la política, porque para este tipo de cosas, pues no valdría. Así que lo que han hecho es irse a Bruselas, este pacto de hecho se ha firmado en Bruselas, con la idea, digamos, de franquiciar todo eso en Bruselas y ponerle, si os fijáis, la rueda de prensa y todo ha tenido lugar, lo hemos podido ver en el vídeo, con lo de Comisión Europea detrás, las banderitas de marras, etc. Con la idea de cargar esto en la Unión Europea. A ver, que el hecho mismo de que hayan tenido que ir hasta Bruselas para llegar a este acuerdo ya invita a pensar que la cosa estaba realmente mal. Es decir, para esto no hacía falta Bruselas. Esto lo podían haber firmado en Madrid o en cualquier otro sitio, en España, quiero decir. Se reúnen, venga, vamos a repartirnos esto, 10 para cada uno y todos están felices. Y asunto resuelto, y no pasa nada, y aquí paz, y después gloria. Lo que yo no termino de entender es para qué han organizado todo este tingladillo. No tiene sentido. Y sobre todo que nos vengan luego con lo de la independencia judicial. Pero bueno, vamos con las medidas, aparte de lo de los 10 y 10. Las medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial. Bueno, entre las mismas se aprobará mediante ley orgánica que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos 5 años, tratando de endurecer así las denominadas puertas giratorias que perjudican a la imagen de la justicia. Es decir, se llevarán a cabo reformas de la ley orgánica del Poder Judicial y ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Claro, porque ahora queda cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. Esto es una promesa que no sé. Yo en principio las promesas no me las creo de nadie, pero es que ni de los amigos más íntimos me creo una promesa o no me la creo del todo. Pues imaginaos de Pedro Sánchez. Si no me creo una promesa de un amigo íntimo, pues imaginaos de un tipo que tiene por deporte favorito, predilecto, mentir. Por otro lado, populares y socialistas
Han acordado que se ampliará a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistral del Tribunal Supremo. En estos momentos el Alto Tribunal cuenta con 25 vacantes, por lo que el próximo Consejo General del Poder Judicial elegirá a 2/3 de los magistrados que componen el órgano. Además, todos los nombramientos discrecionales del Consejo se adoptarán por mayoría reforzada, es decir, un mínimo de 13 vocales. Por otra parte, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, en esta misma Ley Orgánica de Reforzamiento de la Justicia, se incluirá una disposición adicional única donde se dará un plazo de 6 meses a los vocales para presentar una propuesta de reforma que establezca la participación directa de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. El Consejo General del Poder Judicial debería realizar un estudio sobre los sistemas europeos, que se los tienen estudiadísimos, en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por 3/5 de los vocales y remitida al gobierno, en fin, todo es todo un bla bla bla, todo un bla bla bla, de sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Esto, claro, ha dejado al pie de los caballos la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya veremos si sale o si no sale, y de cualquier manera la iniciativa de presentar esa ley la tiene Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Esto es importante recordarlo. Y desde luego, no solo la iniciativa, sino que será quien la presente, en el caso de que se presente, y se presentará como él diga. Y podrá siempre decir, bueno, pero si acordamos esto, Alberto, acordamos esto en Bruselas, con la Vera Jourova esta, con la mujer esta, y no, que por cierto, ¿de dónde es? Vamos ya, por conocer, yo no sabía ni que existían, porque la Comisión Europea está llena de gente que uno no sabe que existe. Vera Jourova. Bien, checa, de la República Checa. Bueno, pues, ¿no te acuerdas delante de la checa esta que estábamos y nos llegamos a un acuerdo? Ahora no lo aceptas. Bueno, ¿qué han dicho las asociaciones judiciales? Que venían desde hace años diciendo, bueno, pues que sí, que ya era hora, ¿no? Que lo ideal era que se eligiesen entre ellos, como sucede en todas partes, para que el órgano de gobierno, el poder en sí mismo, el Poder Judicial, tenga autonomía e independencia, que ahora mismo ni una cosa ni la otra. Y a ver qué han dicho de esto. Bueno, las asociaciones judiciales han valorado de manera dispar el pacto alcanzado este martes entre socialistas y populares. El portavoz nacional de la Asociación Jurídica Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha puesto de manifiesto que se pone fin a una anomalía democrática sin parangón que duraba más de 5 años de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces. Correcto. Es decir, han puesto fin a una anomalía para permanecer en otra anomalía, y es que al órgano de gobierno de los jueces lo elijan los políticos del poder legislativo. Bueno, en este caso directamente un apaño entre dos partidos. Simplemente entre dos tipos llamados Félix Bolaños y Esteban González Pons. En cambio, bueno, ¿qué más dice? Para esta asociación hemos perdido una oportunidad histórica de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y permitir de una vez por todas que la carrera judicial eligiese a sus 12 vocales judiciales del total de 20 que tiene el órgano, como ocurre en otros países de la Unión Europea como Francia, Italia o Portugal. De los 20 vocales, la Constitución deja dicho que 8 los tiene que elegir las cámaras. ¿Vale? Eso ya no lo puedes mover a no ser que cambies la Constitución. La cuestión estaba en los 12 restantes. En cambio, desde juezas y jueces para la democracia, y juezos, se les ha olvidado lo de juezos, porque si jueces es masculino, no, jueces será inclusivo, la E, ya sabéis. Entonces juezas es femenino, juezos para los que sean los que se sientan hombres. Ya sé que, bueno, y sentirse hombre es un poco así como del farcismo, pero alguno habrá. Así que lo suyo sería juezas, jueces y juezos para la democracia. Consideran positivo que finalmente vaya a renovarse el Consejo General del Poder Judicial, poniendo fin a una anomalía inadmisible, pero claro, para estos encantados. Estos son la asociación cercana al PSOE. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ¿qué es lo que ha dicho? Los acuerdos hechos públicos esta tarde van por el camino correcto, al basarse no solo en la renovación, sino en la búsqueda futura de una reforma, bla, 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 bla. Desde el Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado mostrándose críticos con el acuerdo alcanzado. Antes de renovar al actual Consejo, hubiera sido preciso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Correcto. Se empieza por ahí. Bien, vamos a reformar esto, vamos a pactar la reforma, y aunque ahora hagamos una chapuza, esta ya va a ser la norma, pero entre tanto la cosa se queda en el aire, en una simple promesa. Y cumplir con los parámetros de independencia judicial que reiteradamente se nos solicitan desde todas las instancias internacionales. El acuerdo político, la dice bien este tipo, el acuerdo político alcanzado hoy entre los dos partidos políticos mayoritarios no elimina esa politización, sino que más bien parece orientado a perpetuarla. Está orientado a perpetuarla. Pues se difiere de la reforma del sistema de elección de vocales de procedencia judicial a una futura indeterminada propuesta
correcto, lo ha clavado, futura e indeterminada propuesta que fácilmente puede ser bloqueada por alguno de los dos grupos de vocales, conservadores o progresistas, que de nuevo y lamentablemente se formarán en el próximo Consejo General del Poder Judicial. Bueno, aquí tenemos un añadido que ha hecho el diario El Mundo: 5 años y medio de un bloqueo que generó la filtración de un WhatsApp. Esto lleva desde el año 2018, 4 de diciembre de 2018, que es cuando vencía el mandato del actual Consejo. Bueno, y aquí cuentan un poco, por si os interesan, cuentan un poco la evolución. Es una pieza de Manuel Mardaco y cuenta, bueno, el 4 de diciembre de 2018, lo digo para que... Policía del canal, que voy a beber agua. Ya, policía del canal, has visto que he silenciado el micrófono. Bueno, el 4 de diciembre de 2018 vencía el mandato del actual Consejo. Como siempre, el PSOE y el PP habían negociado su renovación y el 12 de noviembre de ese año hicieron público el acuerdo. A ver, noviembre de 2018 acababa de llegar Pedro Sánchez al poder, llevaba apenas unos meses, desde principios de junio. 11 vocales a elección del PSOE y sus afines y otros 8 del PP. Incluso se anunció que el presidente al que en teoría eligen los vocales sería Manuel Marchena. Unos días después el acuerdo estaba roto. El motivo fue que el 19 de noviembre el Español divulgó un mensaje interno del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que reflejaba la enorme politización del pacto. Y además, controlando la sala segunda desde detrás. Era una de las frases que incluía y que levantó la indignación pública. Y no es para menos. Es que de esto han pasado 6 años, ¿vale? Pero tenedlo en cuenta. Y además, controlando la sala segunda desde detrás. ¿Qué estamos hablando de esta banda? Esto es lo que decía Cosidó. Marchena anunció que no aceptaría el puesto y el bochorno llevó al entonces líder del PP, Pablo Casado, a tomar 2 medidas. Una, renunciar al acuerdo y exigir que en adelante a una parte de los vocales del Consejo los eligieran directamente los jueces. Actualmente, todos deben ser votados en última instancia por una mayoría cualificada de las Cortes. Vale. Es decir, cambió de golpe a raíz de esto. Bueno, pues que a partir de ahora ya los elijan los jueces. Y hasta ahora no se habían movido de ahí, ¿eh? La exigencia del PP era irreconciliable con la postura del PSOE, que siempre ha defendido la intervención de las Cortes en la elección de los vocales, incluso los de procedencia judicial. El acuerdo en estos términos era inviable. Hubo algunas oscilaciones en la posición del PP, como el grado de compromiso con una reforma que aceptaría para emprender la renovación inminente. Pero las posturas nunca se acercaron lo suficiente y la secuencia de procesos electorales impidieron que se anunciara un acuerdo. Si no era posible alcanzar la mayoría cualificada para renovar el Consejo, pues se quitaba la mayoría cualificada necesaria para la renovación. Eso es lo que pensó y puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2020. El paso que suponía hacia una mayor politización del Poder Judicial, que ya no requería consensos, hizo saltar las alarmas en la Unión Europea. Entonces, cuando advirtió, todavía estábamos en plena pandemia, que lo iba a hacer por las bravas, que a partir de ese momento lo iban a elegir él y sus socios y asunto resuelto. Bueno, sí salió adelante otra reforma en marzo de 2021 en la que establecía que un consejo con el mandato vencido no podía hacer los nombramientos de la cúpula judicial que le corresponden. Luego empeoró todavía más el problema. ¿Por qué? Pues porque mal que bien estaba prorrogado el consejo, llevaba ya 3 años, pero podía seguir funcionando. A partir del año 2021, marzo de 2021, ya su funcionamiento no se interrumpió de ninguna manera, pero quedó perjudicado. Y esto ya, repito, desde hace el año 2021, ha pasado bastante tiempo. Y luego, bueno, pues sigue con el tema, cuando llegó Feijóo y tal. En fin, que tanta historia para esto. Yo repito, de nuevo, insisto, gente del Partido Popular, Esteban González Ponses del Mundo, si creéis en la independencia judicial, responded solo a esta pregunta. ¿Por qué habéis llegado a este acuerdo? No creo que sea tan difícil contestar a eso. Se puede contestar con una sola frase. ¿Por qué? No es un buen acuerdo y no persigue en absoluto la independencia judicial. Podríais haber hecho lo que habéis venido haciendo hasta ahora. Si habéis aguantado 6 años, no podéis aguantar 7. Aparte, vuestra postura era la adecuada. Era, no vamos a llegar a un acuerdo que incluya mantener la politización de la justicia. No hay más. No estamos dispuestos a negociar nada que mantenga el nombramiento de esos vocales por nosotros. Caray, será perfecto. Es más, el que tenía que defender su postura era el Partido Socialista, que tenía que explicar por qué quería un Consejo General del Poder Judicial politizado. Vale, ellos, que no, el pueblo y tal y cual. Pero tenía que explicar cuando la gente dice, es que la justicia está politizada. Bueno, está politizada
porque el PSOE quiere que esté politizada. Ahora ya podemos decir que porque el PSOE y el Partido Popular. Luego, por no hablar de sostener una postura durante 6 años, o casi 6 años, desde el WhatsApp famoso de Ignacio Cosidó, que Dios confunda, hasta el momento presente. No es que esto haya sido una cosa, una fiebre que ha durado 6 meses, 7, y ahora bueno, pues ya volvemos donde estábamos. Nada, una tontería que nos dio. 6 años, 5 años y medio. Para esto lo podíais haber hecho en 2018, después de lo del WhatsApp. No, venga, que ya, que bueno, que pin, que pan, vamos a repartirnoslo. Ya está, asunto resuelto. Y os hubierais evitado un montón de líos. Porque lo mejor de todo es que seguramente, y más conociendo a la gente del PP, a los Bolaños, a los González Pons y compañía, es que estoy persuadido, porque ya soy viejo, de que esto se lo han creído, de que realmente creen que el PSOE va a cumplir su parte. No es verdad, no, nunca, jamás. Es imposible. En fin, si a estas alturas no los conocéis, yo ya no sé, sinceramente. Por cierto, vamos a ver cuánto este pájaro de cuenta, el González Pons, lleva en política. Este lleva toda la vida. Ahí le tenemos, miradle. Miradle. Vicesecretario jamás, no hay manera, van pasando los unos, otros, tal, y lleva toda la vida. Diputado al Parlamento Europeo, 2014. Diputado en las Cortes, 1900. Senador en las Cortes Generales. Diputado en las Cortes Valencianas, fue de 2007 a 2008. Senador en las Cortes Generales por Valencia, 1993. 93. Hace 31 años. A ver. Fue elegido senador 1993, 96 y 2000. Ejerció como abogado, pone aquí. ¿Cuándo? ¿Dónde? No has hecho otra cosa, Esteban González Pons. No has hecho otra maldita cosa en tu vida que politiquear. Nada. Lo único que has hecho en tu vida es esto. No voy al de Félix Bolaños porque todavía os tengo en cierta estima. Bueno, os tengo muchísima estima, no quiero que os suicidéis ni nada de eso. Pero en fin, que esto es lo que hay. Yo ya no diré que me lo imaginaba, porque en parte sí que me lo imaginaba, que iban a llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que no sabía era cuál. No tenía ni idea, pero suponía que iban a llegar a algún tipo de acuerdo, porque lo otro era que Sánchez fuese por las malas, que por supuesto estaba dispuesto a hacerlo. En ese caso sí hubieran podido lloriquear en Bruselas, pero no hubiera servido de gran cosa. Igual lo que les ha llevado a hacerlo es eso. Es posible que una vez lo hubiese hecho Sánchez, renueva por completo todo y deshace ese movimiento. No lo sé, entiendo que ahora en los días subsiguientes tendrán tiempo de dar explicaciones sobre este movimiento. Por cierto, Girauta ha escrito una columna en El Debate que la ha debido escribir en caliente. Bueno, ha sido anunciarse, parecía que la tenía escrita. No es una columna muy larga, es muy girautesca. Y dice: con un gobierno que coloniza desde el partidismo y el amiguismo más obscenos, cuantos órganos y empresas públicas alcanza su voracidad, no se negocia. Con un ejecutivo nepotista como ningún otro que se recuerde, no se alcanzan consensos. Con un poder que amenaza a los medios libres por investigar a la presunta esposa y al presunto hermano. Hombre, hermano no es presunto. Y esposa tampoco, creo que los dos, Juan Carlos, los dos son esposa y hermano. Son presuntos de otra cosa. No se sienta uno ni a esperar el autobús. Con los que amenazan a los jueces, los insultan, los hostigan, violan su independencia, les organizan campañas de desprestigio ad hominem, no se habla de nada. Pero ni 100 veces borracho ni 100 veces muerto se chalanea, precisamente sobre el órgano de gobierno de los jueces. Esa cosa es sustituible no ya por una inteligencia artificial, sino por un cuaderno que prevea ascensos, sanciones y nombramientos de acuerdo con criterios reglados, previsibles y neutrales. Esa cosa que en realidad sirve para hacer trocitos y tragarse, empujándolo con uno de los licores de la bodega del Falcon, bodega, el artículo de la Constitución donde se establece que los jueces y magistrados son independientes e inamovibles, y que están sometidos únicamente al imperio de la ley. Con quien lee imperio de la ley y piensa en sí mismo y en su capricho narcisista de plagiario resentido, no se nos tocan las instituciones a 4 manos. No se puede comprar el relato del adversario, según el cual el problema es la falta de renovación, renunciando al correcto. El problema es la forma de elección. Efectivamente, aquí es donde Girauta da la tecla. La clave no era que llevase más o menos tiempo, la clave era
cómo se elegía aquello, y la postura del Partido Popular era la correcta, que lo elijan los jueces, como sucede en todo el mundo civilizado, caray. No hay una izquierda mala y una derecha buena. La izquierda autocumple la profecía del fin del sistema del 78. Los nacionalistas ven acercarse a su sueño pese a la estupidez propia y gracias a la ajena. Hay una derecha con dificultades para leer la realidad a base de no leer nada, pues lo que importa es la gestión y tal. Hay otra derecha diminuta, una curiosidad, que odia la democracia liberal tanto o más que sus propios dinamiteros. Y también existe una derecha que antes que derecha es española y libre. Según lo que sucede en las próximas horas, a esta derecha le podría tocar la responsabilidad de mantener a solas la denuncia del autogolpe, es decir, la verdad, con la penalidad de verse sometida al escrutinio del necio, que suele interpretar la soledad como la falta de razón. Ojo, esa derecha apurará el cáliz, aquí entiendo que está hablando por Vox. Hay un espacio para los que exigen la libertad, los derechos propios de la democracia liberal, la inexcusable observancia de la ley por todos, incluidos los poderes públicos. Jamás persiguieron la elección del gobierno de los jueces por parte de los jueces, como se demostró cuando su mayoría absoluta, y querían concentrar el voto. Concentrarlo en el PSOE, supongo. Recordad, el espacio para la dignidad política existirá siempre porque un enorme segmento de demócratas ni es de izquierdas ni vive acomplejado por no serlo. Bueno, Girauta lo que ha puesto aquí es obvio, es decir, nunca creyeron en esto de la elección por los jueces. Fue una salida que tuvo Pablo Casado a raíz de la crisis aquella del WhatsApp, y desde entonces han ido malviviendo con eso, con ese error, diciendo, bueno, nos equivocamos, fijaos, solo para salir de aquello nos metimos en esta historia y era a ver cómo salimos. Bueno, pues ya han salido, ya no necesitan decir más veces que creen en la independencia del Poder Judicial, lo van a decir muchas veces, pero nunca lo van a practicar. Es decir, 100% PP o 100% PSOE, o habría que decirlo ya, 100% PPOE, que es lo que hemos tenido hoy en Bruselas.